Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy, 17 de mayo, voy a hablar de la política estadounidense hacia el Canal de Panamá y de cómo lo que voy a decir sobre Panamá podría tener implicaciones para la política de Estados Unidos hacia el Perú en relación al puerto de Chancay. Porque el puerto de Chancay, al igual que dos puertos a ambos extremos del Canal de Panamá, es administrado por una empresa china, COSCO Shipping, que contrata con el Estado chino. Y vamos a ver cómo eso para Estados Unidos es una fuente de preocupación. El tema del canal ha estado presente desde el discurso inaugural de Trump, ¿no? Si no me equivoco, fue ahí donde dijo que soldados chinos operaban el canal, lo cual es falso. El canal es operado por una agencia del gobierno panameño. Y también fue, o ahí en una ocasión posterior, donde dijo que no descartaba el uso de la fuerza para adquirir control tanto del Canal de Panamá como de Groenlandia. Y esto viola el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas, que no solo proscribe el uso de la fuerza para dirimir conflictos de interés entre los Estados miembros, sino que también proscribe la amenaza de usar la fuerza como medio, cosa que hizo Trump en esa ocasión. Y además se queja de los peajes exorbitantes que pagan los barcos estadounidenses para atravesar el canal. En realidad los peajes son por tonelaje, no por bandera, es decir, un barco del mismo peso de bandera china paga lo mismo que un barco norteamericano que lleve esa cantidad de carga, ¿no? Pero bueno, el tema es que ya en febrero de este año, apenas iniciada la administración Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, demandó, según Tammy Bruce, vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cambios inmediatos, esto es una cita, también cita, a la influencia y control chino sobre el canal. No especificó a qué se refería, porque como bien vimos lo dicho por Trump respecto a que soldados chinos administraban el canal de Panamá, no es cierto. Pero en todo caso, esta vocera del Departamento de Estado, Bruce, dijo que de lo contrario, de no hacerse lo que se le pedía, el gobierno panameño, Estados Unidos tomará las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el tratado. Es decir, el tratado Carter-Torrijos para la devolución del canal de Panamá a soberanía panameña, y como vamos a ver, si acaso es Estados Unidos quien pretende violar ese tratado. Rubio dijo que en caso de guerra las compañías chinas, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver en relación a el puerto de Chancay, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que en caso de guerra las compañías chinas podrían convertir el canal en, cito, un punto de estrangulamiento, choke point en inglés, ¿no? Siendo un canal tan estrecho es fácil bloquearlo. Tras la visita de Rubio a Panamá, el presidente panameño, Mulino, dijo que el memorando de entendimiento de 2017 con China sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta no sería renovado. Claramente esto fue bajo presión de Rubio. Y tampoco se renovaría la gestión de los puertos a ambos extremos del canal que en este momento administran empresas chinas. Estas empresas han dicho que contemplan cuando menos la posibilidad de llevar el tema a cortes arbitrales. Luego viajó a Panamá también el secretario de Estado, Pete Hegseth, y firmó una declaración junto con el presidente Mulino, donde se especifica que el ejército de los Estados Unidos podría llevar tropas a Panamá para operaciones humanitarias, ejercicios militares y para entrenamiento de las fuerzas de seguridad panameñas. Panamá alega que no se contempla ahí la posibilidad del establecimiento de bases permanentes. En primer lugar, eso ya no es lo habitual. Lo habitual es que la presencia estadounidense en el plano militar tenga un menor perfil por los problemas políticos que solían acarrear las bases norteamericanas,
en tanto parecían operar para efectos prácticos con un criterio de extraterritorialidad. Entonces, por ejemplo, cuando soldados estadounidenses eran acusados de agresiones sexuales en Japón, mientras estuvieran dentro de la base estadounidense, estaban protegidos de el alcance de las cortes japonesas. Para evitar ese tipo de problemas ya no hay bases, o por lo menos no tantas. Las nuevas operaciones estadounidenses en ultramar suelen tener otras características distintas a la de las bases tradicionales. Pero la declaración sí dice que las tropas estadounidenses podrán realizar otras actividades, eso es una cita textual, sin especificar a cuáles actividades se refiere, ¿no? Entonces, por eso esto genera suspicacias y también las genera por algo que vamos a ver a continuación. Pero bueno, Hexet hizo un balance de su visita a Panamá en una sesión del gabinete, sentado junto a Donald Trump, y dijo, nosotros junto con Panamá los estamos expulsando, señor, refiriéndose a la presencia china en ese país, y añadió, el presidente Mulino es un gran aliado y quiere que los chinos comunistas se vayan. Bueno, no llegaron por ser comunistas, llegaron por ser capitalistas, porque sus empresas invertían comercialmente en Panamá como lo hacen en el Perú. Pero luego surgieron problemas y esto habría que tenerlo muy presente en caso de firmar algún tipo de acuerdo con Estados Unidos en materia de seguridad. Porque el gobierno panameño hizo notar que la versión en inglés que propaló el Pentágono de la declaración conjunta firmada por Hexet, el secretario de Defensa estadounidense, y Mulino, presidente de Panamá, no contemplaba la frase que hablaba de la soberanía panameña sobre el canal, frase que sí estaba en la versión en español que dio a conocer el gobierno panameño. Luego el gobierno de los Estados Unidos, a través de la red social X, dijo que sus buques no pagarían por transitar el canal. La empresa o la entidad del gobierno panameño que administra el canal negó que hubiera cambios en las tarifas programados para barcos norteamericanos, pero finalmente el gobierno panameño tuvo que reconocer que estaba negociando con Estados Unidos un mecanismo de compensación por los peajes que pagan, no el total de los buques de bandera estadounidense, sino específicamente buques de guerra y submarinos militares. Entonces, pero fíjense en el detalle, no vamos a pagar por cruzar el canal, la autoridad del canal niega que eso sea cierto, pero luego el gobierno reconoce que aunque van a pagar, no van a pagar necesariamente con dinero, sino con servicios, cosa que luego va a, digamos, confirmar Hexet cuando dice que Estados Unidos compensaría mediante servicio de seguridad que brinda la región. Y acá es interesante mantener en mente algo, porque se dice, estamos ahí para brindar seguridad al canal y por ende a Panamá. Pero como vamos a ver en unos minutos, en realidad las hipótesis de conflicto que se plantea Estados Unidos cuando habla del canal de Panamá y cuando habla del puerto de Chancay son hipótesis de conflicto entre Estados Unidos y China. Estados Unidos está protegiendo si acaso sus propios intereses de seguridad, no los de Panamá. No queda claro por qué Panamá tendría que resarcirlo por hacer algo que conviene a Estados Unidos más que a Panamá. Y se hace por razones de interés propio, no por interés panameño. Eh, pero bueno, Hexet añade en torno a este acuerdo, para nosotros era importante que en momentos de contingencia nuestras tropas puedan pasar primero y gratis. Eh, para ser claro, dado que Rubio dijo que quería que Panamá cambiara su conducta para atenerse al tratado en torno al canal, el tratado tiene una cláusula de neutralidad que dice a la letra lo siguiente en su artículo segundo, y esto, como vamos a ver, contradice lo dicho por Hexet. Panamá declara la neutralidad del canal para que tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, este permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad, de modo que no haya contra ninguna nación ni sus ciudadanos o súbditos discriminación concerniente a las condiciones o costes de tránsito. Es decir, si Estados Unidos ahora no va a pagar, claro, formalmente
pagaría la misma cantidad, solo que en servicios, no de manera pecuniaria, digamos. Pero como vemos, como acabo de decir, yo creo que eso no es del todo cierto y eso en principio podría contemplarse como una violación del principio de neutralidad del canal establecido en el tratado. Hexet fue un paso más allá y la expresión ominosa que voy a leer en un minuto la ha repetido más allá de la entrevista que voy a citar. Pero Hexet, hablando sobre la presencia china en América Latina y el Caribe, dijo en una entrevista lo siguiente: la administración Obama descuidó la región y permitió a China penetrar en todo Centro y Sudamérica. El presidente Trump dijo basta, estamos recuperando nuestro patio trasero. Lo dijo varias veces, para que no quede duda sobre que fue intencional, no fue un desliz o un exabrupto. Estamos recuperando nuestro patio trasero, así nos conciben. Vamos a invertir en formas que sirvan los intereses americanos en nuestro patio trasero. La expresión que usó en inglés fue backyard, literalmente patio trasero. Y para quienes crean que esto solo aplica a Centroamérica y el Caribe, estaba hablando de Centroamérica y Sudamérica, como queda claro en la cita. Pero queda claro también que lo que preocupa es lo que la presencia china puede implicar para la seguridad de Estados Unidos, no para la seguridad de Panamá. Por ende, no queda claro por qué Panamá tenga que pagar por la presencia militar estadounidense en la región. Eh, y si creen que esto no tiene vínculo con lo que pasa en el puerto de Chancay, esto es lo que dice un texto de Evan Ellis, que es profesor del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. También colabora, al igual que el suscrito, con el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Y en un texto titulado Strategic, bueno, el subtítulo que hace alusión a Chancay, Strategic Implication of the Chinese Operated Port of Chancay, tiene el texto, tiene un acápite, el cuarto, titulado, aquí voy a traducir el término, implicaciones militares en tiempos de guerra del puerto de Chancay. Y el texto dice literalmente lo siguiente: en tiempos de guerra entre la República Popular China y los Estados Unidos, ven que no está en juego la seguridad de Perú o de Panamá, lo que interesa es la seguridad de Estados Unidos. Repito, en tiempos de guerra entre la República Popular China y los Estados Unidos, el puerto de Chancay puede potencialmente ser usado por la Marina del Ejército Popular de Liberación para reabastecer a sus fuerzas, entre otras operaciones, contra los Estados Unidos en el Pacífico Oriental, aún en ausencia de bases o de una alianza militar formal. Añade en ese texto Ellis, Chancay sería particularmente útil como puerto de gran capacidad en aguas profundas que podría recibir a los submarinos y buques de guerra más grandes de la Marina del Ejército Popular de Liberación. Estas son las Fuerzas Armadas chinas, por si se preguntan a qué se refiere. Y alguien podría decir, bueno, pero el gobierno peruano podría ofrecer garantías a Estados Unidos de que el puerto de Chancay jamás será utilizado con fines militares, ni por la República Popular China, ni por ningún otro Estado. Me temo que por lo que dice a continuación Ellis, eso probablemente no baste, es decir, garantías del Estado peruano, porque Ellis añade lo siguiente: el control operativo del puerto por parte de Cosco Shipping, la empresa china que opera el puerto de Chancay, con niveles desconocidos pero probablemente mínimos de supervisión por parte del gobierno peruano, podría permitir el almacenaje de materiales de apoyo a los barcos del Ejército Popular de Liberación, entre otras fuerzas en las áreas de carga, sin conocimiento del gobierno peruano. Es decir, China podría engañar fácilmente al gobierno peruano, que no tiene los medios o la presencia necesarios para detectar actividades contrarias al propósito para el cual se otorgó la concesión de operar el canal. Así que ténganlo claro, el día que este tema se plantee, y se va a plantear algún día, Estados Unidos probablemente no se dé por satisfecho
como gobierno, con las garantías de seguridad que puede extender el gobierno peruano, y menos este gobierno probablemente, y tal vez pida que tenga injerencia en materia de seguridad en el monitoreo de lo que ocurre en el puerto de Chancay, como lo ha hecho en el caso de Panamá. Presumo que acá no nos pedirán derogar o, digamos, retroceder en la concesión otorgada ya a una empresa china, cosa que podría llevar al Estado peruano a ser demandado ante tribunales internacionales, pero tampoco lo descartaría, cuando menos habría que tener presente que, y esto también lo dijo en su momento una general del ejército estadounidense que operaba el Comando Sur, Estados Unidos muy probablemente le exija cooperación en materia de seguridad al Estado peruano, y aunque probablemente no se plantee explícitamente como cooperación para monitorear las actividades de empresas chinas en el Perú, lo probable es que el tema del puerto de Chancay sea un tema fundamental en esas negociaciones. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.